Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva semana de Alimento Diario. Serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y el juicio de los burladores. Día lunes, leer con oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Repetimos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Título del día: La ley y la palabra profética. En el mensaje de esta semana, titulado La palabra profética y el juicio de los burladores, veremos a través de la historia de la Iglesia relatada en Hechos la importancia de la enseñanza de los apóstoles, la palabra profética. Señalamos también el daño que sufrió la Iglesia en Jerusalén al perder tal enseñanza. En el segundo capítulo de su segunda epístola, Pedro habla de aquellos que se burlan y se mofan de la palabra de Dios hablada por los apóstoles. Y al final se mencionan los acontecimientos que precederán la venida del Señor y el fin del tiempo. La Iglesia fue engendrada en el día de Pentecostés por la palabra de Dios ministrada por el apóstol Pedro. Desde entonces, el Señor ha estado trabajando continuamente en su amada Iglesia. La Iglesia, en sus inicios, seguía la enseñanza de los apóstoles escogidos por Jesús, es decir, seguía la palabra de Dios ministrada por ellos. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Siguiendo la dirección dada por Dios a través de los apóstoles, la Iglesia era espiritualmente saludable y próspera, y el número de las personas crecía cada día. Versículos 43 al 47. En aquellos primeros días, las bendiciones, los milagros y las maravillas ocurrían por la acción de los apóstoles. Estos fueron días gloriosos y victoriosos, cuando Dios usó principalmente a Pedro para hablar su palabra, dando dirección a su iglesia. En sus inicios, las señales sucedían. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Porque el Espíritu Santo tenía completa libertad para gobernar la iglesia, convirtiéndola en un instrumento para llevar a cabo la obra de Dios. La iglesia tenía comunión y seguía lo que enseñaban los apóstoles, prosperando de una manera maravillosa. Estos días gloriosos de la iglesia en Jerusalén fueron interrumpidos por la persecución que ocurrió después de la muerte de Esteban. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Después de esto, Jacobo, hermano de Juan, fue muerto por el rey Herodes. Pedro fue arrestado y estaba a punto de morir cuando Dios realizó un milagro al enviar un ángel para liberarlo de la prisión. Capítulo 12, versículos 1 al 10. En los capítulos 11 y 12 de Hechos, leemos que la primera iglesia gentil se estableció en Antioquía. Bernabé, que había sido enviado por la iglesia en Jerusalén para cuidar de la iglesia en Antioquía, al llegar allí se acordó de Saulo y fue a Tarso a buscarlo, para que fuera su colaborador. Ambos pasaron un año en Antioquía sirviendo al Señor. Fue durante este período que Dios escogió a Bernabé y a Saulo para su obra. Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Antes de eso, en el capítulo 10, a través de Pedro, Dios abrió la puerta de la iglesia a los gentiles en la casa de Cornelio. Versículos 44 al 48. Esto llegó a oídos de los creyentes judaizantes de Jerusalén,
aquellos entre los judíos que creían en el Señor, pero aún estaban a favor de practicar la ley, quienes cuestionaron a Pedro como si hubiera hecho algo ilegal. Capítulo 11, versículos 1 al 3. Esto fue algo muy grave. ¿Quiénes eran ellos para cuestionar las acciones de Pedro, a quien el propio Señor Jesús había elegido como líder de su obra? No caigamos hoy en el mismo error. A partir de entonces, la fuerte oposición de los judaizantes de la iglesia en Jerusalén impidió que la prosperidad que experimentaba la iglesia continuara. No solo Pedro fue tomado como blanco de sus ataques, sino también Pablo y Bernabé. De hecho, los dos fueron a Jerusalén para discutir este asunto. Pedro fue el primero en hablar dando su opinión. Él tenía claridad de la verdad, pero le faltó firmeza. Finalmente, Jacobo decidió ajustar la situación sugiriendo que la ley y la fe podían coexistir. Esto creó en Jerusalén una simbiosis entre la fe y la observancia de la ley de Moisés. Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 12. En el capítulo 21 de Hechos, Pablo pasó por Jerusalén llevando ofrendas cuando regresaba de su tercer viaje. Pero sucedió algo extraño. Pablo no fue recibido por los apóstoles, quienes ni siquiera fueron mencionados, sino por los ancianos, especialmente Jacobo, versículos 17 al 20. Esta situación no era normal. El hecho de que la fe coexistiera con las costumbres del judaísmo terminó por deformar la iglesia en Jerusalén. Pedro ya no tenía el espacio que al principio tuvo para hablar la palabra profética. Por lo tanto, la iglesia ya no tenía la dirección de Dios a través de la enseñanza de los apóstoles. Así que también cesaron los milagros, prodigios y señales. Pedro vio el perjuicio que sufrió la iglesia en Jerusalén cuando perdió la palabra profética. En su segunda epístola dice: «Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente». Capítulo 1, versículo 12. Le preocupaba que los judíos creyentes dispersos en diversos países también adoptaran esta simbiosis entre la ley y la fe. Necesitamos aprender esta lección y ver la importancia de la palabra profética. Mientras la iglesia siga la palabra de Dios hablada por los apóstoles, prosperará. Se producirán señales, milagros y prodigios, y el Señor añadirá día tras día el número de los que serán salvos. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, capítulo 2. Libro Un ejército de vencedores, alístese ya, capítulo 6. Jesús es el Señor.